Muy bien, hermanos, por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33. Tenga su Biblia a mano. Vamos a escudriñar la palabra del Señor en este día. Así que téngalo presente, por favor. ¿Lo tiene? Avíseme cuando ya lo tenga, ¿sí? Está un poco helado, ¿no? Un poquito. Bueno, vamos a recibir la palabra del Señor y eso puede alentar también nuestro corazón y prender, como dicen los buenos pentecostales, ¿no? Prender el fueguito, dicen los hermanos. Y yo creo que la presencia del Señor siempre nos da mucho más de lo que nosotros pensamos y pedimos. Génesis 33, 1 al 20 dice: alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y lo que hay aquí es mío, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Pan Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Queridos hermanos, no sé si usted ha escuchado alguna vez ese dicho que dice de caer de las brasas al fuego, ¿no? Tiene esa idea, ¿no? Que está en una cosa difícil y de repente sale de ahí, pero cae a veces a algo peor o algo más complejo. Bueno, creo que esa sensación de pasar de algo difícil a algo complejo, tiene que haber vivido eso este hermano, ¿no? Este creyente, Jacob. ¿Por qué lo digo? Porque si usted recuerda lo que estudiamos en el capítulo anterior, Jacob estuvo luchando con Dios, estuvo peleando, estuvo aferrándose a Dios, y le fue complejo todo ese tiempo. Y no pasó mucho tiempo, realmente pasó nada, e inmediatamente levanta sus ojos y viene Esaú. Esaú, que era una cosa difícil que él tenía que enfrentar. Si usted recuerda lo que estudiamos la semana pasada, Dios no quería que nada quedara en el tintero, que no hubieran cabos sueltos. Él tenía que restaurar las relaciones, él tenía que abordar lo que había dejado en el pasado.
Y lo que vemos aquí, que tan pronto él terminó su lucha con Dios, levantó la vista y se encontró en presencia de Esaú. Él tenía que tener ese encuentro difícil. Y a pesar de que Dios pudiera ser misericordioso, y lo es con muchos, no dejó pasar mucho tiempo Dios hasta que tuviera que enfrentar la realidad del problema. Y si ustedes miran el verso 1, lo dice así: alzando Jacob sus ojos, apenas terminó el evento con Dios, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Imagínense a Jacob. Recuerden que Dios le golpeó el costado y él quedó cojo, probablemente adolorido. Recién se había enfrentado con Dios y tuvo que cruzar el río de vuelta, el vado de Jacob, y volver, y al otro lado levanta la vista y viene Esaú. ¿No te ha pasado alguna vez algo así? Que estás en un problema, parece que pasa e inmediatamente viene algo difícil. Él estaba experimentando eso en este momento. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas en nosotros? Porque ese tipo de situaciones se exponen en nuestro corazón. Y es por eso que la enseñanza del día de hoy la he titulado Encuentros difíciles que exponen nuestro corazón. Los encuentros difíciles, enfrentar los problemas, enfrentar las diferencias, enfrentar a las personas, lo que va a hacer, va a exponer nuestro corazón. Y Dios se encarga de generar esos momentos difíciles para que nuestro corazón se exponga. El sermón del día de hoy va a tener 3 puntos. Uno de ellos es un corazón en transformación. Vamos a ver cómo se ve una persona que está siendo transformada en su corazón. También vamos a ver un corazón que parece transformado, porque las apariencias engañan. Y a veces hay personas que aparentan ser creyentes y estar en transformación, mas no lo son. Y por último, celebraremos los avances que vemos en este hombre, pero evidentemente tenemos que entender que la meta es mucho más grande, es Cristo en nosotros. Entonces, vamos con el primer punto, un corazón en transformación. Para los ojos humanos, y probablemente para usted lo sería si se metiera bien en esta historia y al meterse en esta historia usted se va a dar cuenta que lo que está viviendo Jacob no es fácil de enfrentar. Más de alguna vez usted ha tenido que enfrentar a alguien con que tiene diferencias, con que se peleó. ¿Se ha peleado alguna vez con alguien? ¿Sí? ¿Más de alguna? Ok, y enfrentar eso no es fácil. Él venía de un momento muy complejo, de una experiencia con Dios, donde Dios estaba quebrando su carácter, transformando su vida, y a pesar de eso, Dios sabe que la pega no está terminada, el trabajo no está terminado. La meta es mucho más grande que los avances, y los cuales celebramos, pero Dios quiere mucho más. Dios no va a renunciar a formar a Cristo en nuestras vidas. Y en este sentido, inmediatamente vemos aquí a este hombre como en un escenario un poco siniestro, un poco extraño, ¿no? Que tenía que enfrentar, pero saben, hermanos, Dios lo había preparado. Dios ya lo venía preparando. Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podemos resistir, y lo dice su palabra. Por lo tanto, cada evento que tengas que enfrentar, por duro y difícil que sea, nunca es en vacío. Siempre es sobre un escenario que ha venido construyendo Dios para tu vida, con la meta principal de que Cristo sea formado en nosotros. Evidentemente no es tan fácil percibir eso cuando estamos en medio del problema, ¿no? Cuando vemos que todo se está desmembrando, cuando vemos que la cuestión es demasiado grande frente a nosotros. Pero hermanos, Dios no da pasos en nuestras vidas de manera insegura. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de bondad. Dios nos ama, tiene todo el poder de sacarnos adelante y tiene toda la sabiduría para saber cómo hacerlo. Por lo tanto, cuando Él está experimentando esto, de a poquito estamos viendo, y lo hemos venido mirando en las predicaciones, estamos viendo ese crecimiento que Dios está forjando en la vida de Jacob. Y hoy, en este nuevo evento, ya estaba un poco más arriba. Por eso estamos viendo y vamos a experimentar, ver en este texto, esa transformación. Recordemos algo. Este hombre, en el último campamento que él estuvo, que es Mahanaim, ¿se acuerdan? Mahanaim, perdón. Vio ángeles a su alrededor. En Génesis 32, si viéramos más atrás,
Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dios lo había estado probando y lo seguía probando. Recuerden, Dios le dijo que él tendría que ser aquel que tendría que estar en la tierra prometida, y que a través de él sería la continuidad del pacto que hizo con Abraham, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra, como lo dijo con su padre Abraham, como lo dijo con Isaac y ahora con Jacob. Entonces él tendría que tomar en su lugar en la historia. Y recuerden, Jacob era de ese tipo de personas que frente a los problemas que hacen, se arrancan. Hay gente así, ¿no? Que frente a los problemas tienden a patitas para qué te quiero, ¿no? Correr. Evadimos los problemas, evadimos las personas, nos escondemos, no queremos hablar. ¿Por qué? Porque hay temores, hay cobardía, hay inseguridades, hay falta de sabiduría y un montón de elementos que pueden estar ahí. Y este hombre, él se aferró a Dios. Él le dijo: yo de ti no me voy a soltar. ¿Se acuerdan cuando peleó con el ángel? O sea, yo voy a hacer lo que tú dices, voy a irme a la tierra prometida. Ok, él dijo eso de manera tácita e inmediatamente Dios lo prueba. Ok, tú dijiste eso, perfecto. Esaú aparece. Esaú aparece. Vamos a ver si lo que dices que crees es verdad. Hermano, así obra Dios. Porque Dios lo que hace con eso es exponer nuestro corazón, no para decirnos: te pillé, no era tan verdad. Dios no es así. Dios no se va a burlar de nosotros. Es para que nosotros nos demos cuenta que hay mucho más de humillar nuestro corazón y venir a Cristo y venir y pedirle a Dios que nos transforme. Porque a veces nos creemos mucho, ¿no? Me pasa a mí solamente eso, de que somos medios orgullosos y que no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos dé instrucciones, ¿no? Ok. Evidentemente, en comparación a la lucha cósmica que había él tenido recién, ¿no? Enfrentarse con Dios, frente a Saúl ya esto era poco. Él ya estaba mejor preparado para enfrentar a Saúl. Se había enfrentado con Dios, peleó con un ángel toda la noche. O sea, Saúl era pan comido de alguna manera, ¿no? Figurativamente hablando. Entonces, ¿cómo logramos darnos cuenta de la madurez? Evidentemente, cuando vamos a enfrentarnos en la vida a nuestros pensamientos, a nuestros motivos, a nuestras reacciones frente a los problemas. Y eso es lo que está pasando aquí. Frente a esta nueva situación, frente a esta realidad de que tenía que ahora hablar cara a cara con su hermano, aquel que él le había robado la primogenitura, que en términos muy coloquiales lo había dejado en la calle. Lo dejó en la calle, sin la herencia. Él ahora tenía que darle la cara. Él tenía que hacer eso. Y Raquel y José, hermanos, estaban ahí, y todas sus otras mujeres y los hijos. Pero inmediatamente vemos aquí en esta situación que a pesar de lo que él ya había crecido, que él está dando un paso que tenemos que celebrar. Ya no se arrancó de su hermano, él va a enfrentar a Esaú, pero hay cosas que todavía quedan ahí debajo. Hermano, eso nos muestra que esto es un proceso en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas señas inmediatas de que Jacob, a pesar de que había crecido, va a enfrentar el problema? Todavía tiene áreas en su corazón que trabajar. Sus favoritos, Raquel y José, ¿dónde los puso? Al final. Y tiró a las otras mujeres y a los otros niños adelante. Imagínense, a sus preferidos para atrás, porque si pasa algo malo, los que yo prefiero arrancan. Ese es Jacob. ¿Se acuerdan la semana pasada que partimos diciendo: ¿cómo puede haber una gracia para desgraciados tan grandes? Pero hermanos, nosotros no somos diferentes. No somos diferentes. Nos quejamos, murmuramos, alegamos, hablamos mal de la gente, cuestionamos, etcétera. Somos así. Y fíjense, el verso 2 dice: y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos, y Raquel y a José al último, a cuidarlo. Esto nos enseña algo de inmediato, queridos. La salvación no significa una transformación instantánea en ninguno de nosotros. No es instantáneo. Y eso debiera traernos una perspectiva correcta sobre nuestros procesos, pero también de las personas que tenemos al lado. Porque de repente pasa en algunas iglesias que como que agarramos al otro y queremos que madure así.
madura. Y le exigimos al otro que madure instantáneamente. Y hermano, eso no sucede. No sucede. En el mundo de Bilsipap religioso sucede, pero no en el mundo bíblico. Son procesos. Por lo tanto, en este caso que estamos viendo, Jacob todavía tenía ciertos patrones aprendidos de sus padres. Esto evidentemente es pecado de su corazón, pero él, en esa dinámica familiar, logró aprender cómo se vivía la vida familiar, con algunos favoritos. Entonces él venía de un patrón donde Rebeca lo favorecía a él y su padre Isaac favorecía a Esaú. Esa era la dinámica. Y hermano, eso no se le resolvió en el corazón de Jacob. Lo vemos después cuando vimos a José. ¿Se acuerdan la historia de José que vimos hace como 4 años atrás? Vimos que él le regaló la túnica de color a su Josecito y tenía tremendos problemas con los hermanos. ¿Se acuerdan? O sea, Jacob no fue un santo perfecto en la tierra, aunque Dios sí hizo cambios importantes en su vida. Eso es el evangelio. Tenemos una meta y todos nosotros somos responsables de caminar a la meta, a la imagen de Cristo. Pero evidentemente ninguno aquí en la tierra llega a ser Cristo. Y eso tiene que traernos paz a la mente y al corazón sobre cómo enfrentamos la santificación personal y también de aquellos que están al lado de nosotros. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, porque hermanos, siempre estamos en un péndulo en esto. O somos muy legalistas y fariseos, o somos antinomianos, ¿ah? Cualquier cosa da lo mismo. Y mi comportamiento, mi forma de vestir, mi forma de reaccionar, mi forma de ser da lo mismo. Y por otro lado, la ley, que cumple la ley al pie de la letra, si no te vas para el infierno. Son los dos péndulos que se mueven, ¿no? Los dos extremos de un péndulo, perdón, donde nos movemos. Sin embargo, hermanos, aunque Jacob no había sido transformado totalmente en su encuentro con Dios, no fue totalmente transformado, sí vemos que ese encuentro con Dios tuvo efectos en la vida de este hombre. Y eso tiene que llenarnos de una intencionalidad en nosotros. La manera en que usted y yo cambiamos es encontrándonos con Dios. Encontrándonos con Dios es cuando cambiamos. Cuando Dios nos habla, cuando su presencia está con nosotros manifiesta y Dios nos habla, eso nos cambia. Cuando el Espíritu Santo revela su palabra. Por eso uno puede ver gente que está 30 años en una iglesia y son los mismos. Pudieran ser no creyentes en algunos casos. O porque realmente no pasan tiempo con Dios. La dinámica diaria, la actividad diaria nos consume. Y es por eso que necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Amén. Entonces, fíjense, hay algunas cosas que sí cambiaron en este hombre por ese encuentro con Dios. El versículo 3 que dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué cosas vemos de cambios importantes? Y por eso es importante ver estos detalles en la narrativa. Mientras que antes, acuérdense, él planeó estar al final de todos. En la planeación hace algunos sermones atrás, él pensó mandar a todos adelante y él al último. Ahora él está adelante. Él está adelante. Él va a enfrentar. Él no se va a esconder. Él va a enfrentar. Eso es crecimiento. Los que se esconden no maduran. Los que enfrentan crecen. Segundo, ahora pudo enfrentar sin miedo, incluso ante la ira potencialmente mortal de su hermano, porque su hermano podría liquidarlo, pero ahora él está seguro porque está con Dios, y aunque él venga frente a su vida, él ya está seguro porque Dios lo respalda. Ya creció. Segundo elemento de crecimiento. Vamos con el tercero. Cuando se encontró con Esaú, Jacob inmediatamente emprendió la tarea de reparar los daños que le causó a su hermano. Cuando alguien crece y madura y se arrepiente, inmediatamente se hace cargo de la embarrada que mandó. Se hace cargo. No solamente perdón. Eso es muy simple. No es perdóname. Se hace cargo y toma la responsabilidad de restituir lo que dañó. Eso es arrepentimiento. Cuarto, se inclinó hasta el suelo. ¿Cuántas veces?
7 veces se inclinó hasta el suelo. ¿Sabe lo que es eso? Es una señal de sumisión y de deferencia y respeto frente a aquel que ofendió. Pero parece que somos muy orgullosos para eso todavía. Y es por eso que Dios sigue obrando en nosotros, como siguió obrando en Jacob, hermanos. Entonces aquí vemos 4 elementos que apuntan a mostrar lo que es un corazón en transformación. Evidentemente está entre un ya y un todavía no. Está Cristo en su vida y todavía no está en la plenitud. Está creciendo y estamos viendo avance y tenemos que celebrarlos. ¿Por qué lo digo? Porque hay 2 tendencias en esto. Alguien avanza un poco y dice, no, pero es que le falta tanto todavía. Agua fiesta. Yo lo tiraría dentro de una piscina, que unos 20 minutos. No celebran los avances, son críticos todo el tiempo. Nunca es suficiente para su estándar. Para su estándar. No para el estándar de Dios. Dios resolvió el estándar. Dios no se preocupa por el estándar. Por eso mandó a Cristo a resolver el estándar. Dios quiere más de nosotros, pero Él es el que está obrando en nosotros, con nosotros, en esa transformación. Entonces hay un tipo de personas que nunca están contentos con el crecimiento de otros. Y hay otro tipo de personas que les da lo mismo. No importa, el crecimiento da lo mismo. Yo voy a la iglesia, canto corito y tengo mi relación con Dios. Y nadie le puede decir nada porque no le importa. Bueno, pero eso pasa en otras iglesias. Gloria a Dios que aquí no está pasando tanto. ¿Qué además vemos en esta narrativa, hermanos? Vemos a Jacob inmediatamente haciéndose cargo y reaccionando frente a la realidad de su culpa. A pesar de que un creyente hoy día nuestras culpas fueron pagadas en Cristo, debemos hacernos cargo de las consecuencias. ¿Y qué es lo que él hizo? Inmediatamente él envió muchos regalos. ¿Se acuerdan la lista grande de regalos? La lista grande. Y eso no es una mera observancia de un protocolo cultural de respeto frente a una autoridad. Era muchísimo más. Aquí él está mostrando algo más grande. Está devolviendo la bendición que él recibió de manera inapropiada. Está devolviendo lo que ganó injustamente, lo que obtuvo injustamente. Recuerden, Dios le había prometido prosperidad, evidentemente, pero él la tomó injustamente. Génesis 27-28 dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Esas eran promesas de Dios. Dios iba a sobreabundar, pero él se dio cuenta que no era merecedor de esas riquezas porque las tomó indignamente y las está devolviendo. Jacob está reconociendo públicamente, hermanos, que la riqueza y los dones que él tenía del cielo y la tierra habían experimentado una transformación indigna en su corazón. Él amó esas riquezas más que a Dios y él quería renunciar porque las tomó de mala manera. Piensen esto, hermanos. Este fue un acto enormemente simbólico en la vida de este hombre. ¿Qué es lo que pasó? Darle a Esaú todos estos regalos representó para Jacob nada menos que una reversión de una vida de robo y de un robo directo a su hermano. Segundo, inclinarse ante Esaú 7 veces representa una inversión de la bendición que había recibido ilegítimamente de su padre en Génesis 27-29. ¿Recuerdan cuando ese truco que hizo, que se vistió de piel y se metió entre medio para simular que era su hermano? Y él recibió la bendición de Génesis 27-29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Él recibió esa bendición, que todos se tenían que inclinar ante él. Y él humildemente dijo: se acabó, ahora yo me voy a inclinar. Yo me voy a humillar, porque yo tomé ese lugar de manera indigna. Hermanos, no son cosas para celebrar. Son cosas para celebrar. Y es bueno observar qué está pasando entre nosotros, qué está pasando en nuestros matrimonios, qué está pasando en nuestras familias, cómo Dios está obrando, porque Dios está obrando en los corazones regenerados.
Y tenemos que celebrar esos cambios y reconocer dónde falta, pero celebrar lo bueno, hermanos. Jacob estaba demostrando con sus hechos que estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Hermanos, es verdad que no es fácil. La restitución de todo lo que dañamos es la parte más difícil. La más fácil es decir perdón. Es fácil. Muy a menudo, cuando hacemos algo malo, cuando fallamos, ofendemos, queremos salir adelante del problema simplemente diciendo perdón. Perdóname, perdóname. En lugar de arreglar las cosas. Si es posible, incluso preferiríamos solamente pedirle perdón a Dios. ¿Sí o no? Sí, la embarré, Señor, pero la embarré, ofendí a tal persona, pero le voy a pedir perdón a Dios. Y no le voy a hablar a esa persona. Somos muy mulas. Somos como el mulo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Como el mulo, que necesita cabestro para que lo guíen. Pues somos porfiados. ¿O soy el único? Preferimos solo pedirle perdón al Señor porque el Señor sabe. El Señor sabe. Pero no queremos ir delante de las personas involucradas, hermanos. Pero el arrepentimiento bíblico significa mucho más que solo pedir perdón. También implica confesión cara a cara cuando eso es posible y restitución cuando sea posible. Eso es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermanos, desafía nuestro orgullo, ya que nos llama a humillarnos. Lo que hicimos nosotros antes de exaltarnos, en el arrepentimiento Dios nos dice, humíllate. Y admitir nuestro pecado y enfrentarnos responsablemente a las consecuencias de nuestras acciones. Eso es arrepentimiento bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso nos es difícil, ¿ah? Por eso nos es complicado, porque todavía somos demasiado orgullosos. Si el problema no está afuera, no es la cara pesada que me pone el otro cuando yo quiero decirle algo, es lo orgulloso que soy el problema. El arrepentimiento entonces implica una obediencia costosa, no simplemente repetir ciertas palabras que en algunos casos ya las tenemos muy aprendidas. Y es fácil decir la misma frase, perdóname, última vez que lo hago. La segunda carta a los Corintios, hermanos, nos muestra con mayor luz, y por eso quiero ir a ese texto. Acompáñame a 2 Corintios 7, versos 10 y 11. Porque si queremos ver frutos de corazones renovados por el Evangelio, corazones vivos, corazones que están siendo transformados por Cristo, vamos a ver señales notorias de arrepentimiento. Un creyente nacido de nuevo y que el Espíritu Santo obra en su vida, va a manifestar arrepentimiento de manera regular, porque todos pecamos muchas veces y ofendemos siempre, sabiendo hacer algo. Si no lo hacemos, pecamos, imagínate, ya solo eso. 2 Corintios 7, verso 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está hablando de dos tipos de tristeza que se producen en las personas. Una de ellas se refiere a una tristeza que Dios produce, que nos guía al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento bíblico. Pero hay otro tipo de tristeza que hace todo lo contrario, nos aleja de Dios, nos aleja de confesar nuestros pecados y hacernos cargo de nuestros pecados, y nos sentimos víctimas. En algunos casos puede ser tan profundo que me siento tan culpable que quiero morir. Pero eso no es según Dios. El que es según Dios nos guía al arrepentimiento. El versículo 11 dice, y lo muestra como señal muy gráfica de un arrepentimiento, en este caso de la iglesia de Corinto. Dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Cuáles son las evidencias de uno contristado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
coloca varias caracterizaciones de una respuesta de arrepentimiento. Y pone varias cosas: solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. Hermanos, son patrones que nos ayudan a entender el arrepentimiento y a observarlo. Solicitud. ¿Qué es solicitud? Esfuerzo, diligencia, rapidez, esmero, vehemencia, entusiasmo. Hermanos, los corintios ahora estaban mostrando verdadera solicitud en enfrentar los problemas en sus vidas y en la vida de la iglesia. No estaban pasando por alto, mirando lo que está pasando sin hacer nada. Y a veces hay cristianos así. Saben que hay cosas mal en su hogar, saben que no están haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, pero no hay solicitud, no hay arrepentimiento. Sabemos, oh sí, y el sermón siguiente se lo vuelve el Señor a repetir, o en la radio en la semana, o en el grupo de conexión, o en una vez abrió la Biblia en la semana y leyó un versículo, sacó un pancito de vida y por la providencia de Dios, Dios le volvió a repetir el punto. Y dice, oh sí, verdad. Pero no muestra solicitud porque no hay verdadero arrepentimiento. La solicitud es una diligencia, rapidez, esmero en enfrentarlo e ir en contra de lo que está mal. Segundo, indignación. Indignación. Había una indignación, en este caso en ellos ahora, sentían ahora repulsión contra el pecado personal y de la iglesia. Ya no quieren más ser así. Cuando alguien verdaderamente está arrepentido, lucha contra eso, lucha contra su propio pecado, va a enfrentar su propio pecado, no se va a quedar complaciente con su pecado. ¿Lo estamos viendo? O sea, el arrepentimiento no es subjetivo, es bastante objetivo. Se logra ver, se logra ver. ¿Qué más vemos? Ellos tenían temor, y el temor es una especie de alarma, de reverencia en la práctica frente a Dios y a su palabra, y que Pablo está pronunciándolo a través de toda esta carta, llamándolos al arrepentimiento, a obedecer al Señor, a corregir sus vidas. Y en este caso aparece en ellos temor de Dios, hermanos, temor de Dios, no temor de los hombres. Jacob está en ese cambio de temerle a los hombres a temerle a Dios, y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Cuarto, ¿qué más vemos en el texto? Un ardiente afecto, una añoranza. Ahora ellos aman al apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribe la primera carta, algunos teólogos piensan que probablemente hay una carta entre primera y segunda de Corintios, que no está en el canon. Pudiera ser la primera o la segunda carta. Pablo fue muy duro con ellos, los golpeó duramente con las palabras, los trató bien fuerte, que en términos de la sensibilidad de piel que hay en este contexto actual, en nuestra cultura, no lo aguantaría. La gente se va de la iglesia si alguien te habla así. Pero en ese tiempo, Pablo les habló muy duro, a tal punto que Pablo lo dice en los versículos anteriores de 2 Corintios 7 que acabamos de leer. Él dice, yo sé que la carta de repente, él dice así, es como que, hoy parece que se me pasó la mano. Figurativamente parece que se me pasó la mano con la carta, que les causó tanta tristeza, pero después dice en la misma carta de 2 Corintios, pero no me arrepiento de haberles dicho lo que les dije, porque produjo algo. ¿Qué produjo? Arrepentimiento. Y ahora el que era el apóstol odiado, ese papá pesado que me dice lo que tengo que hacer, el jefe tal por cual que me dice lo que tengo que hacer y yo no quiero hacerlo, el pastor que me dice que hay que hacer las cosas de tal manera, todos que lo odio, ahora lo aman. Ahora hay afecto. Usted sabe, en términos familiares esta cosa pasa. Cuando los niños son pequeños y usted los corrige, ¿cierto que no te aman mucho cuando tú los corriges? Cuando son chiquititos te dicen, ándate, no te quiero, no te amo. ¿Han visto eso? ¿Cierto? Pero cuando ellos maduran, ahí sí que aman a los papás, ¿por cierto? Y los papás pueden haber sido bien duros con ellos y los aman, porque maduraron en términos humanos. En términos espirituales, bíblicos también pasa. Aquellos que fueron duros contigo, que te exhortaron, que te obligaron en cierto sentido a cumplir lo que Dios dice, después tú los aprecias. Pero los laxos quedan en el pasado.
¿Qué más vemos aquí? Celo, hermanos. Ellos tuvieron celo, preocupación ahora por hacer las cosas correctas, y vindicación. O sea, esa idea de venganza, de castigo, de retribución, de hacer justicia. Los que tienen que hacerse responsables se tienen que hacer responsables. Esa idea. No vamos a dejar aquí que nadie se haga el leso. No, los responsables tienen que hacerse responsables. Hermano, eso muestra arrepentimiento. ¿No es algo que debiéramos ver en alguien que tiene arrepentimiento verdadero? Que no solamente diga, sí, me arrepiento y te lo juro nunca más, te lo juro por este puñado de cruces, nunca más voy a hacer eso. Y más rato en la tarde está haciendo exactamente lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos muestra este texto? Que sí hay arrepentimiento verdadero. Que cuando Dios está obrando en un corazón, si hay un verdadero creyente nacido de nuevo, se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Algunos son más patita de pollo y tienen que tener más minutos en la olla de presión, pero se va a arrepentir porque Dios comenzó una obra en ellos y la va a perfeccionar. Dios va a obrar en ese corazón. Alértese cuando alguien no está pasando eso, porque pudiera estar muerto espiritualmente, y eso es grave. Eso es grave. Y el llamado de Dios frente a esa realidad es predicar el evangelio. Predicar el evangelio a aquellas personas para que se arrepientan. Segundo punto, hermanos, aquí estamos viendo, ¿cierto?, esta idea preciosa de ver un corazón transformado, pero ahora vamos a ver un corazón que parece transformado. Que parece, hermanos. Es tal el impacto que generó esta transformación en Jacob que el hermano Esaú también tuvo algunos cambios, por hermanos. También tuvo algunos cambios. Esaú no esperó, ¿cierto?, que su hermano le diera un gran discurso, sino que lo vio de lejos. Ya había visto las manadas, acuérdense que le había mandado los regalos con anticipación. Él ya había visto una cierta disposición de su hermano Jacob, y Esaú, al observar eso, y probablemente él en su pensamiento ya no le pesaba tanto lo que su hermano le había hecho. Jacob era el que estaba enrollado todavía porque Dios tenía una conciencia que la tenía activa. Pero Esaú vio a su hermano. Y el verso 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuadro! Vemos algo que diríamos, gloria a Dios, lo que está pasando. ¿Se imaginan dos hermanos peleados a ese nivel? Probablemente quizás en alguna de sus familias han pasado cosas así de graves, ¿no? Pero en este caso, ver una restauración de ese tipo, ¿no?, lo que nosotros estamos viendo por fuera, que el tipo que le robó la primogenitura y el otro quedó en la calle y después pasaron años y este se hizo rico y el otro también se ganó su billete, después se encuentran y se abrazan y se besan y lloran. ¿No es para hacer una película? Suena fantástico, pero no todo lo que observamos es lo que es realmente en el fondo. Fíjense, Esaú corrió, lo abrazó, bla, bla, bla. Las similitudes con esta idea de que plantea el hijo pródigo son muy notorias, muy notorias. Recuerden, ¿no?, cuando el hijo pródigo vuelve, eso está en Lucas capítulo 15, dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. La misma idea del hijo pródigo. Es como que vuelve el hijo pródigo y lo reciben de una manera que no se lo esperaba. Eso da señales para muchos de nosotros como algo maravilloso que Dios está obrando el evangelio en los corazones, ¿cierto? Pero hay que estar atento con las señales que el texto da. El arrepentimiento, evidentemente, aunque pudiera ser doloroso, va a dar estos frutos lindos, pero tenemos que ser cuidadosos porque hay otros efectos que no siempre nos damos cuenta. Aunque Jacob tuvo cuidado repetidamente de dirigirse a su hermano, recuerden, como señor, ahora le hablaba como señor a su hermano, ¿no? Antes era el que logré engañar, ahora es mi señor. Esaú lo nombró hermano mío. Es muy bonito. Hermanos, ¿quién va a despreciar eso? Tenemos que agradecer a Dios por eso. El hermano pródigo fue recibido en casa nuevamente con lágrimas, con emoción. Irónicamente, esa pregunta que había estado molestando en la mente de Jacob, que era ¿qué va a hacer mi hermano conmigo?, lo respondió Esaú de una manera tan generosa, abrazando a su hermano, abrazándolo, llorando con él. Y ahí Jacob dijo, hallé gracia
delante de mi Señor. Él se dio cuenta que algo había pasado en su hermano. Y eso es bonito verlo. Y nosotros tenemos que agradecer ese tipo de cosas. Fíjense, Dios le había mostrado favor a Jacob y Jacob había testificado frente a Esaú en el versículo 5 de por qué estaba pasando esto. Jacob en el verso 5 dijo: son los niños que Dios me ha dado a tu siervo. Y en el verso 11 dijo: porque Dios me ha hecho merced. Los hijos y las bendiciones materiales que Jacob estaba recibiendo, Jacob las estaba reconociendo como gracia y favor de Dios. Y eso es precioso. Pero la pregunta importante: ¿Esaú realmente ha cambiado? Porque ¿qué es lo que vemos por fuera en la historia? Un hombre que fue engañado, lo dejaron en la calle, y después de una cantidad de tiempo viene, encuentra a su hermano y dice: hermano, te quiero igual, te amo, y lloramos juntos, y lo abrazó del cuello. Uno diría: oh, qué manera de que el evangelio penetrar en el corazón de Esaú. Los tengo pendientes a todos. El próximo domingo, no. ¿Quieren saber lo que pasa realmente en el corazón de Esaú? Por eso es importante los detalles del texto. Primero, debemos ser cuidadosos con esto, porque si vemos algunas variaciones en la vida de Esaú. Esaú, ¿cierto?, ya no quiso vengarse. Eso ya es un cambio en él. Y Esaú ahora no estaba dispuesto a matar a su hermano porque como quiso hacerlo antes, ¿no? Porque en el verso 41 de Génesis 27 él dijo: mataré a mi hermano Jacob, lo dijo. Ahora ya no lo quería matar. Pero aunque no lo quería matar y lo abrazó por el cuello y lo besó y lloraron juntos, hay cosas más profundas que a veces pasan en el corazón que no son tan fáciles de identificar. En toda esta narrativa, y además lo vamos a ver por el decreto eterno de Dios y por cómo terminó Esaú. Acuérdense, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Esaú nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Pero mostró algunos cambios. Porque la gente en el mundo, hay gente buena y se va a ir al infierno. El que tú veas algunos cambios superficiales no significa que esa persona nació de nuevo. Hay gente que va derechito al infierno y abrazó y lloró a su hermano después que el hermano lo había engañado. Eso debe remecer nuestros corazones para que nos veamos nosotros y tengamos claro si estamos o no en la fe, porque eso se puede simular. ¿Qué es lo que vemos y cómo nos damos cuenta? Jacob dijo en la práctica, parafraseando, cuando él enfrenta en esta narrativa la situación, él dijo: Dios ha sido misericordioso conmigo y por eso tengo todo lo que necesito. ¿Qué es lo que dijo Esaú? Tengo todo lo suficiente. Jacob en todo el párrafo nombra 3 veces que todo lo que él es y tiene es porque Dios se lo dio. Esaú ni nombra a Dios, no lo nombra. Como mucha gente en el mundo que cree que logró lo que tiene por su esfuerzo, porque él es capaz de hacerlo, y son buenas personas y visitan los hospitales y ayudan a los pobres, pero eso no es señal de nacer de nuevo. Es mucho más profundo que eso, mucho más profundo que eso. Lo que Esaú está diciendo a Jacob, en efecto, es que toda esa bendición de Dios ahora no le importa tanto como restaurar una relación. Estamos viendo a un hombre pecador siendo regenerado por el evangelio. Jacob mencionó 3 veces en su conversación, mientras que Esaú no lo hizo ni una vez. Ahora, nos quedamos entonces con esta sensación, que Dios no estaba en el mundo de Esaú. Aunque él vivió y fue criado en un hogar donde la realidad o la concepción de la divinidad estaba, en el mundo diario de Esaú Dios no está. Y hay muchos cristianos que tienen una concepción de la divinidad, pero caminan todos los días como cualquier ateo. No oran, no leen la Biblia, no buscan a Dios, no se arrepienten de sus pecados, viven como cualquier ateo. Pero están cambiando algunas cosas, porque por mucho repetirle algunas cosas la gente cambia, o por el entorno
por la observancia, por la dinámica congregacional, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Pero sin embargo, en el lado contrario, Dios sí se había convertido en la realidad central en la vida de Jacob. Ahora Dios estaba en el centro del corazón de Jacob. Y él seguía luchando con sus pecados, pero ahora toda su vida es teorreferente. Él depende de Dios, sabe que todo es de Dios. Él está consciente que tiene que responderle a Dios y por eso va con su hermano. Hay otra gente que reacciona positivamente por diferentes razones, porque le conviene, porque hay que ser buena gente. Mi mamá me enseñó que uno tiene que ser buena gente. Mi mamá me enseñó que hay que ser ético en el trabajo. Y hay mucha gente así, y muy buena, y les va a ir bien en la vida, porque son éticos, llegan a tiempo al trabajo, no flojean, son responsables, y les va a ir bien. Pero eso no significa que sean hijos del Señor. Yo sé que dura palabra es esta, pero es necesaria, hermanos. Aquí estamos viendo dos personas criadas en un hogar con teorreferencia, y uno no nació de nuevo y otro sí. La diferencia en esta perspectiva entre Jacob y Esaú hace la gran diferencia en cómo abordamos todas las cosas en nuestras vidas, hermanos. ¿No es así? Esto va a marcar la diferencia. Si Dios es la realidad central de tu vida, entonces las cosas se convierten simplemente en un medio para servir a Dios. Simplemente todo lo que tú eres y tienes se trata de Dios, por Dios y para Dios. Es así. Y ese es cristiano. Y ese nace de nuevo. La justicia, obedecer y agradar a Dios se convierten en el fin. Y su meta diaria es honrar a Dios con su vida. Esa persona nació de nuevo. Todas las dádivas, todas las cosas buenas que llegan a nuestras vidas, todos los regalos, todo viene a ser, tomamos conciencia que vienen de Dios, que no son esfuerzo nuestro solamente, sino que es la gracia de Dios y que las tenemos no por un derecho, sino por gracia. Aquel que se esforzó, se sacrificó y no tiene a Dios en su vida, cree que las tiene por derecho. Son mías, yo me las gané. Yo hago lo que quiero con esto. Anda que me quiten algo. Pero aquel que ha sido renovado por el Evangelio reconoce que todo lo que tiene, mucho o poco, no le pertenece. Es de Dios, por Dios y para Dios. ¿Cuántos lo ven así? Amén. Entonces, toda dádiva que recibimos en la práctica, entonces tienen que ser usadas a la manera de Dios, como Él elija, no como yo elijo, como Él elige. Mi carrera, mi casa, mis posesiones, mi cónyuge, mi familia, mi salud, mi fuerza, todo lo bueno que Dios me da no es mi derecho, sino es la gracia de Dios, que son medios para honrar a Dios, para servir a Dios, porque todo le pertenece. Hermano, y son versículos que sabemos. Pastor, somos de Él, por Él y para Él. Te quiero ver en la semana, pues, hermano. Te quiero ver en tus decisiones financieras, en el uso de tu tiempo. Ahí quiero ver, ahí queremos ver todos. Y Dios, si todo es de Él, por Él y para Él. En esa perspectiva de la vida, Jacob entiende que todo eso que recibió no es de él, y lo mínimo que él tiene que hacer es devolverlo y honrar a Dios y restaurar la relación, que era muchísimo más importante que tener todo lo que él tenía. Hay familias que se rompen por el dinero, porque es puro amor al dinero lo que ahí está. Una relación correcta con su hermano se había vuelto para Jacob lo más importante en su vida, mucho más que todas las posesiones materiales que él tenía, porque tal relación con nuestros hermanos implica una correcta o no relación con Dios. Quien tiene problemas con su hermano
tiene problemas graves en su propia relación con Dios. Y no lo digo yo, es clarito, 1 de Juan. Si no lo cree así, es porque está engañado. Quien tiene problemas con su hermano, su esposo, su familia, y tiene problemas, está peleado y no lo resuelve, hermanos, hay un problema. Por otro lado, por supuesto, dentro de las posibilidades que usted tiene, ¿no? Si la persona se fue al espacio, está en la estación espacial, se murió, no va a hablar con él, ¿no? Porque va a errar en otros versículos, andar haciendo espiritismo, hermano. En el caso de Esaú, que es el caso contrario, para él lo más importante no tenía que ver con Dios, sino con su bienestar. Y hay gente que arregla las relaciones porque no quiere tener un problema con nadie. Yo no quiero tener un problema con nadie. O sea, quiere sanar su conciencia, eso es lo importante. Y hay gente no creyente que piensa así. Y es bueno perdonar. Y los psicólogos te dicen eso. Sácate ese peso de encima. Perdonar te sana. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Se dan cuenta que la filosofía del mundo es peligrosa? Porque engaña al creyente a creer que cierto estándar moral y de conducta es lo que Dios quiere. Y muchos creyentes caminan por la vida engañados por esas filosofías, no entendiendo lo que Dios apunta. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la única santidad que podemos optar nosotros es aquella que es por Cristo, por medio de Cristo. Y esa santidad, esa presencia de Cristo obrando en nosotros cada día. ¿Qué es lo que estamos viendo en Jacob? Y no estamos viendo en Esaú. Pero vuelvo al punto. Las relaciones horizontales y verticales de un creyente no se pueden separar. Nadie puede decir amo a Dios y no ama a su hermano. Aquí él es mentiroso y está engañado. Entonces, toda variación en la vida de las personas será finalmente obra de la santificación que el Señor produce, obrando en nuestras vidas, obrando en todas las personas. Y en ese sentido tenemos que ser humildes y aceptar lo que Dios está haciendo. Y por eso, hermanos, en este punto, ¿y qué consejo puedo darle a usted, como me lo repito a mí cada día? Es que estemos trabajando en un autoexamen de nuestro propio corazón. Generalmente estamos mucho más dedicados a hacer escáneres espirituales de las personas que están al lado de nosotros. Todo el rato mirando al que tenemos al lado. Todo el rato jugando. ¿Hizo o no hizo? ¿Dijo o no dijo? ¡Qué mensos somos! Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque a lo mejor ese que tú criticas todos los días es un Jacob y se va a ir al cielo, y tú eres un Esaú que se va a ir al infierno. Y eso es lo importante. Por eso, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, 2 Corintios 13:5. ¿O no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ay, lo pone bien duro Pablo. Si tú no te examinas y no tienes claro que estás en la fe, estás reprobado, dice Pablo. No eres creyente. Por eso, examínese. Ese es el foco. No es para que ande temeroso todo el día. Hoy voy a ir al infierno, voy a ir al infierno. Hay suficiente evangelio de la gracia. Pero si usted no está haciendo eso, usted puede estar engañado. Cuán importante, incluso la gracia de Dios, que Dios obra a través del cuerpo de Cristo para ayudarnos en este sentido. Hebreos 3, versos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, necesitamos más encima que personas al lado nuestro nos exhorten. Pero para que eso pase, usted tiene que ser humilde.
Hay gente que da cosa acercarse. Como que les va a salir espuma así de repente. Usted le va a decir algo, no sabe cómo entrarle, hermano. Yo que soy pastor y tengo años de experiencia, hay algunos que da cosa decirle algo. Entonces, el segundo punto era que hay personas en el reino de Dios, todo el reino, que parecen que tienen corazones transformados y no lo tienen. Y a aquellos hay que llamarlos al arrepentimiento. Y tercer punto del sermón: celebramos los avances, mas la meta es Cristo. Esa es la meta. La meta no es menos que Cristo, hermanos. Y su meta personal no debe ser menos que Cristo. Y si usted quiere ver a su familia en el reino de los cielos, la meta con sus hijos y su familia no debe ser menos de Cristo. Esa es la meta. Aunque usted sabe que ninguno va a llegar, esa es la meta. Y trabajamos por eso. Y debiéramos trabajar por eso. Por lo tanto, en el tercer punto, celebramos los avances, mas la meta es Cristo. Este nuevo corazón de Jacob por Dios y por su hermano se ve claramente en lo que le dijo a su hermano Esaú. Verso 10, Génesis 33. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Hermanos, esta es una frase que tiene muchísimo significado, mucho significado. Por un lado, reconciliarse con su hermano Esaú era la meta de sus esfuerzos. Él quería eso. Él quería nada más en el mundo. Qué lindo eso. Decía: prefiero estar en la calle, pero estar bien contigo. Eso es precioso, ¿no? Y eso es evangelio obrando. Prefiero no tener nada en la vida, pero estar bien en mi relación con Dios y contigo. Eso es evangelio. Eso es Cristo obrando. Él quería nada más que eso, hermanos. Y es por eso que cuando ve a Esaú, evidentemente Esaú no tenía la cara de Dios, ¿no? Era un hombre. Pero él vio a Dios en eso. No porque Esaú brillara como brilló Moisés en el monte de la transfiguración. Simplemente porque cuando Jacob estaba mirando en su cosmovisión cristiana, bíblica, Dios estaba ahí obrando. Y cuando él daba los pasos, el resultado, estaba viendo a Dios ayudándole en los resultados, viendo a su hermano como un instrumento de Dios para su transformación. Bueno, eso es tremendo. Por otro lado, sin embargo, y lo sabemos, ver el rostro de Dios y permanecer vivo hay que tener mucha gracia. Todos, de hecho, el mismo Jacob en el capítulo 32 verso 20 dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, Jacob sabía que si se hubiera puesto frente a Dios de verdad en la plenitud, él está muerto. Entonces aquí hay una enseñanza. Jacob sabía que estaba corriendo un riesgo similar al seguir adelante con su determinación de arreglar las cosas con Esaú. Eso le podría haber costado la muerte, pero él era perseverante en hacer lo que Dios quería, a pesar del riesgo. Por eso, esa perseverancia en ir hacia Dios, a él le ayudó tanto. Hermano, si hay algo que usted puede hacer en la vida, lo único más importante que puede hacer usted en la vida es correr cada día a Dios, aferrarse de Dios cada día. Deje las redes sociales tanto, deje la televisión, deje de hablar tanto. Yo soy una persona que me gusta estudiar, leo, me gusta estudiar, pero los estudios y las profesiones son buenas, son necesarias, pero no más que Dios. No más que Dios. Por eso Pablo dijo: tengo todo por basura. No, es que yo, pastor, usted no sabe, tengo que estudiar, y en la noche tengo que estudiar, y por eso tengo que estudiar. Es basura. Si lo comparas con Cristo, es
basura. Y con esto no estoy diciendo que no estudie. El problema es que usted ama su estudio. ¿Cómo sabemos? Por el tiempo que le dedica, por el afán que le dedica, por cómo se pone cuando le dicen que no hay tiempo para estudiar. Ahí se muestra cómo amamos las cosas, hermano. Ahí se muestra. Aunque usted diga, no, si yo, pastor, yo no amo mi estudio. Ah, no. Que te lo quiten, po. Renuncia. Déjalo. La primera reacción de tu corazón, eso es. Gloria a Dios que si salió algo bueno, ¿eh? No estoy diciendo que todos somos malos aquí, miserables pecadores, pero a veces pasa. Entonces, lo maravilloso, hermanos, que pasó aquí, que Jacob no solo vio el rostro de Dios en esta narrativa, también vio el rostro de su hermano y vivió para contarlo. ¿Por qué vivió para contarlo? Simplemente la gracia de Dios. Aquí tenemos que ver bien las cosas. No es el Esaú el que le perdonó la vida, es Dios quien le perdonó la vida. Dios es el que está detrás de todas las cosas. Pero la reconciliación no siempre lleva a cosas tan buenas, tan perfectas como uno quisiera, ¿no? De hecho, Esaú aparentemente quería que Jacob se reuniera con él en Seir, ¿no? Él le dijo, ya, ahora que somos hermanos, vámonos juntos a vivir juntos, vamos a ser felices y comer perdices toda la vida, vámonos para el mismo pueblo, construyamos juntos, tengamos nuestros animales. Ya me imagino, hagamos un asado, yo pongo el carbón y todas esas cosas que uno haría, ¿no? Porque ya nos reconciliamos, entonces ahora somos hermanos y vamos a vivir juntos para siempre. Todas esas cosas que son muy humanas, ¿no? Pero qué lindo, Jacob tenía muy claro que todavía él dependía y tenía que hacer lo que Dios quería. Su hermano lo estaba invitando a un lugar, a un pueblo donde él no tenía que ir. No porque fuera peligroso, él tenía que volver a Betel, la casa de Dios. La casa de Dios, donde Dios le dijo que él tenía que volver. Aunque su hermano quisiera lo que quisiera y estaban muy buenas las oportunidades, él no tenía que irse con su hermano, y él lo tenía claro. Y es por eso que vemos esto muy simpático. Por eso estas narrativas usted tiene que leerle, meterse en la historia, porque son detalles importantes. Aquí, hermanos, él le dice, ¿se acuerdan cuando le dice vámonos para Seir? Él le dice, no, pero es que tengo los animalitos están preñados, los niños caminan despacito, ándate tú adelante, yo te alcanzo. ¿Por qué? Porque él no iba a ir con él. Él tenía que ir a otro lugar donde Dios le dijo. Eso es lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que vemos aquí. En Sucot era el lugar que él eligió, pero aquí imagínense, vemos cosas buenas y cosas malas. Esto es siempre así. Está claro, él no se fue con su hermano porque él tenía que ir hacia donde Dios dijo. Pero cuando tiene que ir donde Dios dijo, eligió algo al lado. Somos así. No, siempre es casi obediencia. Casi obediencia. No, hay que hacerlo de esta forma. Sí, amén, pero lo voy a hacer casi así. Somos rebeldes. Casi obediencia. Casi como se me dijo. Casi. El cartel dice 50 kilómetros por hora. Casi 50, pastor. Casi. Yo ando casi a 50. ¿No somos así? Y eso es lo que el texto muestra. En estos detalles de la narrativa, él tenía que irse a Betel, pero él se fue a Sucot. Verso 17, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Hermano, algún tiempo después de una corta estancia en Siquem, se fue a Sucot, llegando a estar cerca de la tierra prometida. En Siquem él compró un terreno para sí mismo. Verso 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Pan Aram, y acampó delante de la ciudad. Hermano, nuestra tendencia es pasar por alto todos estos versículos que a veces como un mero relleno, ¿no? Ay, pasó para allá, se fue a esta ciudad, después hizo tal cosa, se compró
unas plantitas, las plantó y después las cortó, cosechó, se fue para el lado, otra casita y después Dios se le aparece. Y nos concentramos en el Dios se le aparece. Pero no estamos dando cuenta que todos esos procesos de vida es por algo. Ahí están. Aquí en el texto vemos claro que en Génesis 28:21 dice, Él le prometió a Dios, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él dijo, yo voy a volver a la casa de mi padre y ahí Dios será mi Dios. Este hombre tuvo no solo la comida, la bebida para el viaje, sino las esposas, hijos, rebaños, vacas. Jacob había recibido mucha abundancia, él vio la fidelidad de Dios, vio cómo Dios era con él. Uno esperaría que lo mínimo que uno haga lo que Dios dice a través de lo que Dios quiere. Pero, hermanos, lamentablemente no pasó así. Génesis 28:22 dice que en ese momento, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Todas esas promesas eran en el lugar donde Dios había dicho, pero él no se fue a su lugar, sino que él se hizo una cabañita en el lugar que él quería. No dice la Biblia por qué. A lo mejor la puesta de sol era bonita, a lo mejor había más pastos para sus vaquitas, vaya a saber, uno no sabe. Pero lo que uno sí sabe es que casi obedece, casi hace lo que Dios dice. Los motivos y las razones que tenía Jacob no son lo importante. Y es como si Dios nos dijera a nosotros, me da lo mismo las razones que ustedes me den para ser casi obedientes. No importa eso, no importa. Lo importante es la obediencia, no las razones detrás de eso. Y es por eso que Dios pone a padres, pone autoridades, porque no es importante si tienes razón o no, sino que aprendas a obedecer. Porque el problema tuyo y mío es que somos rebeldes. No es un problema si tienes razón o no en algún aspecto, y en los matices de tus razones no importan. Tienes que obedecer. Si no, siempre vas a encontrarte con un Dios que te va a hacer obedecer. Y ese es el punto, porque Dios quiere que seamos como el Señor. ¿Cómo era el Señor? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vosotros. Los que son rebeldes siempre están en problemas. Siempre tienen problemas con alguien porque se enfrentan, lo que se expone frente a una autoridad es su propio orgullo. Nuestro propio orgullo se nos sale. Cuando tenemos que enfrentar nuevamente a las personas que van a sacarnos chispas, lo único que ahí se ve es cómo está nuestro corazón. Dios puede usar a legisladores impíos, autoridades impías, para forjar nuestro carácter, como puede usar a nuestros padres imperfectos para formarnos a nosotros. Puede usar a pastores imperfectos como yo para forjar sus caracteres. Dios se vale de quien sea. Lo importante es que usted y yo aprendamos a obedecer, no a casi obedecer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la casi obediencia nunca es suficiente, se requiere nada menos que obediencia total. Pero Jacob edificó un altar en el lugar equivocado. Imagínense, se mandó un altar, hizo un altar, pero no en el lugar que tenía que estar. Pero al menos le puso un nombre correcto. Al menos, hermano, al menos le puso un nombre correcto. Le puso el nombre El Elohe Israel, que significa el poderoso Dios creador es el Dios de Israel, y no el Dios de la nación de Israel. Ojo con esto, no es el Dios de la nación Israel, sino el Dios de Israel. Recuerde que él cambió el nombre de Jacob a Israel. Él es el Dios de Israel, la persona Israel, no la nación. Ahora su Dios no era simplemente aquel que temía a su padre Isaac. En Génesis 31:53 él habla, ¿no?, de que voy a temer al Dios de mi padre Isaac. No, voy a temer a ese Dios de ese que tenía mi papá. No, ahora es su Dios, a él le teme. Jacob Israel ahora se había encontrado con el Dios verdadero,
había escuchado las palabras de su promesa, se había encontrado con Dios en Peniel, se había enfrentado con su poder y su fuerza. Durante años en su exilio, él había experimentado la bondad y la provisión de Dios. Este Dios grande, poderoso y misericordioso ahora era el Dios de él personal, hermanos, tal como lo había prometido tantos años antes cuando estuvo en Betel, como lo dice Génesis 28-22. Jacob ahora veía a Dios muchísimo más grande. Porque cuando nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Dios, lo que va pasando es que Dios es más grande y nosotros más chiquititos. Cada día más. Voy a ir cerrando la enseñanza. Lo que Dios está haciendo, queridos, aquellos que tienen al Espíritu Santo en su corazón, es que Él nos está salvando de nosotros mismos. Nos salva porque somos pecadores y no por lo que podemos hacer por Él, sino por pura y simple soberana gracia. Las riquezas de la gracia de Dios vienen a nosotros por misericordia, no porque lo merezcamos, no porque Dios vio algo bueno en una presencia de nosotros y que por eso nos va a elegir y nos va a dar gracia. Simplemente antes de que alguien hiciera bueno o malo, para que se muestre su elección, Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú. Y es por eso que nosotros necesitábamos, para estar bien hoy día delante de Dios, solo a uno que fue perfecto, solo a uno que nunca fue casi obediente. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso todos estos buenos y malos ejemplos que la Biblia propone simplemente apuntan a la realidad de la imperfección humana, pero al proceso de santificación. Pero el modelo perfecto, quien es Cristo, es aquel a quien nosotros adoramos y recordamos en este día. Nosotros estamos aquí no porque alguna vez lleguemos a ser perfectos en obediencia. En alguna parte de nuestra vida seremos casi obedientes, pero estamos aquí y celebramos su gracia esta mañana, este día, porque hubo uno que nunca falló. Cristo nuestro Señor nunca falló. Él es el Señor y a Él le debemos todo. Y por lo que Él hizo, nosotros confesamos nuestros pecados. Por lo que Él hizo, nosotros obedecemos. Por lo que Él hizo, nos humillamos. Por lo que Él hizo, queremos honrarle, cantarle y congregarnos cada día. ¿Ven un poquito más grande a Dios esta mañana? Me alegro por eso. Vamos a orar al Señor. Padre,